Joe Jackson se despertó a las 3 de la mañana con un sonido que no debería existir. Música proveniente del garaje. Se quedó un instante en la cama, intentando decidir si estaba soñando. Los niños conocían las reglas. Nada de ensayar después de las 10 de la noche. Las noches de escuela implicaban dormir temprano. No había excepciones, pero eso definitivamente era música. Y paso sobre el piso de concreto, con cuidado de no despertar a Catherine. Joe se levantó y se dirigió hacia la puerta del garaje. El sonido se intensificaba. No era solo música. Alguien cantaba suavemente, concentrado, con esa concentración que solo se consigue tras horas de repetición. Joe abrió la puerta despacio, y lo que vio lo dejó paralizado. Michael, de 11 años, estaba en el centro del garaje, empapado en sudor, moviéndose de formas que Joe nunca había visto, girando, deslizándose, ejecutando movimientos que parecían imposibles. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó Joe. Michael giró, ojos abiertos por el miedo. Papá, ¿cuánto tiempo? Su voz apenas era un susurro. Cada noche durante 3 meses. Lo que Joe descubrió esa madrugada cambiaría todo lo que creía saber sobre la dedicación de su hijo menor y sería la base de movimientos que más tarde asombrarían al mundo entero. Era el 12 de octubre de 1960 y 9 en Gary, Indiana. La rutina en la casa de los Jackson era precisa como un metrónomo. Levantarse a las 6, escuela de 8 a 3. Ensayo de los Jackson 5 de 4 a 7. Cena a las 7:30. Tarea. A dormir a las 10, sin excepciones. Joe manejaba la familia como una operación militar, porque así era como se sobrevivía en la industria musical. Disciplina. Consistencia. Sin espacio para pereza o excusas. Y el sistema funcionaba. Los Jackson 5 acababan de firmar con Motown su primer sencillo, y Want Her Back se lanzaría en pocas semanas. Todo por lo que Joe había trabajado finalmente sucedía. Lo que Joe no sabía era que Michael había descubierto algo que no se podía aprender en los ensayos programados. Había comprendido que la innovación nacía en los márgenes, en las horas robadas, en los momentos en que nadie te veía y podías fallar sin juicio. Durante 3 meses, Michael vivió 2 vidas. De día, era el hijo obediente, el estudiante concentrado, el intérprete profesional, que cumplía sus marcas y seguía instrucciones. De noche, después de la revisión de las 10 de Joe, cuando la casa quedaba en silencio, Michael se transformaba, se convertía en un creador. Todo comenzó en julio. 3 meses antes, Michael veía Soul Train en la televisión, observando cómo bailaban distintos artistas, James Brown, The Temptations, y actos locales que Don Cornelius presentaba. Detectaba patrones, técnicas, pero también vacíos, movimientos que deberían existir y no estaban. Una noche acostado, lo vio en su mente, un movimiento que combinaba lo aprendido con algo completamente nuevo. Su cuerpo lo comprendió antes que su mente. Tenía que intentarlo. Esa primera noche, esperó hasta la medianoche y salió sigilosamente del cuarto que compartía con sus hermanos, con la quietud que había aprendido al esconderse para comer después de dormir. El garaje estaba frío y oscuro, pero lo conocía a la perfección. Ensayaba allí desde los 5 años. Encendió un pequeño radio transistor sobre el banco de trabajo, apenas audible. Encontró una emisora con baladas lentas. La base era la necesaria, el ritmo correcto, y entonces intentó el movimiento. Falló, perdió el equilibrio, tropezó, se sujetó de unas cajas, lo intentó de nuevo, falló otra vez, una y otra vez. A las 2 de la mañana no lo había logrado,
pero había aprendido algo valioso. El movimiento era posible, requería distribución perfecta del peso, tiempo preciso, pero se podía lograr. Exhausto y emocionado, regresó a la cama. La noche siguiente volvió a intentarlo. Y la siguiente. Y la siguiente. Catherine fue la primera en notar los cambios. Su hijo tenía ojeras. Se quedaba dormido en la mesa del desayuno. Su maestra, la señora Morrison, llamó para decir que Michael cabeceaba en clase. ¿Te sientes bien, cariño?, preguntó Catherine una mañana. Sí, mamá, dijo Michael, esforzándose por mantener los ojos abiertos. Solo estoy cansado. ¿Tienes pesadillas otra vez? No. Sus sueños ahora eran distintos, sobre movimiento, ritmo, crear algo que el mundo nunca había visto. Joe también notaba los cambios, pero los atribuía al estrés por el contrato con Motown. Los chicos trabajaban duro. Michael, más que nadie, eso era lo que requería el éxito. Lo que sus padres no sabían era que Michael trabajaba el doble ensayos regulares con sus hermanos de 4 a 7, ensayos secretos de medianoche a 3 en el garaje. Para octubre, había desarrollado un vocabulario completo de nuevos movimientos, un giro que le había tomado 3 semanas dominar, un deslizamiento que parecía desafiar la gravedad, una posición congelada que requería fuerza central conseguida tras cientos de repeticiones, todo registrado en un cuaderno escondido bajo el colchón, con dibujos de figuras de palitos, notas sobre el tiempo y combinaciones posibles. Michael sabía que estaba creando algo revolucionario, pero temía mostrarlo. Joe tenía ideas muy claras sobre cómo debían actuar los Jackson 5. La coreografía era grupal, planificada, ensayada, perfeccionada. No había espacio para experimentos individuales. Si Joe descubría los movimientos propios de Michael, podía detenerlo. Podía decirle que se concentrara en el grupo, que era una pérdida de tiempo. Así que Michael continuó practicando en secreto, perfeccionando y construyendo confianza. Hasta esa noche de octubre, a las 3 de la mañana, Michael finalmente logró la secuencia que había estado intentando por 3 meses. El giro, el deslizamiento y la congelación combinados en un flujo perfecto. Tan concentrado, tan sumergido, que no escuchó la puerta del garaje abrirse. No notó a su padre observando. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó Joe. Michael se congeló. El corazón se le detuvo. Iba a ser reprendido, castigado, quizá incluso expulsado de los Jackson 5. Papá, ¿cuánto tiempo? Su voz tembló. Cada noche durante 3 meses, dijo finalmente, cerrando la puerta tras de sí. La luz de una bombilla apenas iluminaba su rostro. Muéstrame lo que estabas haciendo. Lo siento. Sé que debería estar en la cama. Solo que... Michael tragó saliva. Se posicionó. Respiró. Y ejecutó la secuencia. Perfecta. Fluida. Imposible. Al terminar, esperó los gritos. Pero Joe guardó silencio. Durante un momento aterrador, solo lo observó. Y luego dijo algo que Michael jamás imaginó. Hazlo de nuevo, pero más lento. Quiero ver exactamente cómo logras ese deslizamiento. Michael parpadeó. ¿No estás enojado? ¿Enojado? ¿Por qué estaría enojado? Eso es lo más original que he visto en 20 años de música. Hazlo otra vez. Michael lo hizo, más lento. Joe lo observaba con la intensidad de un científico frente a un nuevo descubrimiento, preguntando sobre la distribución del peso, el tiempo. ¿Cómo lo había logrado? No lo sé, admitió Michael. Lo veo en mi cabeza y luego mi cuerpo sabe cómo hacerlo. Joe se sentó en una caja. Por primera vez, miró a su hijo no como un hijo, sino como un igual,
como un artista. ¿Llevas 3 meses haciendo esto todas las noches? Sí, señor. Y nadie lo sabía. Joe sacudió la cabeza lentamente. Michael, ¿entiendes lo que has creado? Son solo algunos movimientos, papá. No son solo movimientos. Es innovación. Es algo nuevo. Los Jackson 5 son buenos, porque somos sincronizados. Hacemos lo que otros grupos hacen, pero mejor. Lo que tú haces no es solo mejorar, es crear algo que nadie más hace. Eso separa a los buenos intérpretes de las leyendas. Michael sintió un cambio en el pecho. Su padre, estricto y exigente, lo estaba elogiando. ¿Entonces puedo seguir haciéndolo?, preguntó Michael con cuidado. Chico, tienes que seguir, pero haremos algunos cambios. Michael temió las reglas y restricciones que vendrían. A partir de mañana, me enseñarás estos movimientos. Luego decidiremos cuáles funcionan para el grupo y cuáles son solo tuyos. Algunos de tus movimientos requieren algo especial que solo tú tienes. Joe puso su mano sobre el hombro de Michael. He estado enseñándoles a ustedes a ser profesionales, confiables, a presentarse y a hacer el trabajo. Eso es importante. Pero debería haberte dado espacio para ser creativo, experimentar y encontrar tu voz. Esto que haces aquí cada noche es lo que hace a alguien especial. Trabajar cuando nadie ve. Fallar 100 veces, porque crees en algo. Crear en lugar de solo repetir lo que otros hicieron. Pero rompí las reglas, dijo Michael. Se supone que debo estar en la cama a las 10. Joe sonrió. Algo raro de ver en él. La regla existe para que duermas lo suficiente. Pero si estás dispuesto a sacrificar sueño para perfeccionar tu arte, la regla debe cambiar. Desde ahora puedes practicar aquí hasta tarde, pero debes prometerme 2 cosas. Primero, si tus calificaciones bajan, volvemos a las viejas reglas. La escuela siempre primero. Sí, señor. Y segundo, me enseñas todo. Cada movimiento que crees, me lo muestras primero, no para que lo apruebe, sino para aprender de ti. Porque, hijo, me estás enseñando algo importante ahora mismo. ¿Qué es? Que a veces lo mejor que puede hacer un padre es hacerse a un lado y dejar que sus hijos lo sorprendan. La noche siguiente, después del ensayo regular, Joe anunció a los Jackson 5. Michael les mostraría algo en lo que había estado trabajando. Sus hermanos miraban curiosos. Michael rara vez tenía tiempo solo durante los ensayos. Ejecutó la secuencia: giro, deslizamiento, congelación. Sus hermanos quedaron boquiabiertos. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Tito. ¿Cuándo aprendiste?, exigió Jackie. ¿Nos puedes enseñar?, quiso saber Germain. Joe levantó la mano. Algunos movimientos son para todos. Los incorporaremos al grupo. Pero los que son solo de Michael requieren habilidades que solo él posee. Michael mostró su cuaderno con dibujos y notas, y sus hermanos, fascinados, se acercaron. En las semanas siguientes, Michael enseñó a sus hermanos los movimientos útiles para el grupo. Los demás, los que requerían ese algo especial que solo él tenía, se convirtieron en sus momentos de solo. Cuando I Want You Back se lanzó en octubre de 1969, los Jackson 5 comenzaron a incluir su coreografía innovadora. El público lo notó de inmediato. Había algo diferente, fresco, y en el centro estaba Michael, de 11 años, realizando movimientos que parecían desafiar la física. Años después, en 1993, en una entrevista con Oprah, Michael habló de su ética de trabajo. La gente piensa que el talento es suficiente, dijo. Pero el talento
es solo el punto de partida. Lo importante es qué haces con él. ¿Cuánto trabajas cuando nadie te ve? ¿Cuándo aprendiste eso?, preguntó Oprah. Tenía 11 años. Me escapaba al garaje cada noche a practicar movimientos que yo mismo inventaba. Creía que rompía las reglas, pero en realidad estaba aprendiendo que la innovación no surge en ensayos programados, surge en los márgenes, en las horas robadas, cuando estás solo con una idea y estás dispuesto a fallar 100 veces para que funcione. Tu padre te descubrió, ¿verdad? Sí. A las 3 de la mañana. Pensé que estaba en grandes problemas, pero en vez de castigarme, me enseñó algo que nunca olvidé. ¿Qué fue? Que la disciplina y la creatividad no son opuestos, son aliados. Necesitas disciplina para presentarte cada día y trabajar aunque no tengas ganas, pero también necesitas libertad para experimentar, intentar cosas que pueden fallar, crear en secreto, hasta estar listo para mostrarlas al mundo. El Moonwalk nació de esas prácticas secretas. ¿No es cierto? Michael asintió. El Moonwalk fue la evolución de los movimientos que comenzó a desarrollar a los 11 años. El deslizamiento que practicaba esa noche fue la base. Le tomó 12 años perfeccionarlo, hasta lo que la gente vio en Motown 25. Pero todo empezó en un garaje frío a las 3 de la mañana, con un niño que no podía dormir porque tenía una idea que necesitaba intentar. Aquella madrugada del 12 de octubre de 1969 duró pocas horas, pero enseñó a Michael Jackson lo que definiría toda su carrera. La grandeza exige sacrificio. La innovación ocurre en soledad. Y la diferencia entre ser bueno y ser legendario está en lo que estás dispuesto a hacer cuando nadie te ve. Joe Jackson descubrió a su hijo en el garaje a las 3 de la mañana. Pero lo que realmente descubrió fue que Michael tenía un nivel de dedicación que no se podía enseñar ni exigir. Solo podía surgir desde dentro, de un impulso tan fuerte que el sueño se volvió opcional, el fracaso educación, y crear algo nuevo más importante que descansar. Los movimientos que Michael desarrolló en esas prácticas secretas evolucionaron hasta convertirse en la coreografía que marcó toda una generación. El Moonwalk, el giro, la congelación. Todo comenzó en un garaje a las 3 de la mañana, con un niño que creía en su visión, y un padre lo suficientemente sabio para reconocer que a veces el mejor regalo que se le puede dar a un hijo es permiso para superar lo que uno jamás imaginó.